queridos amigos, bienvenidos a una sección más de su canal Rosur, los investigadores de lo paranormal. Bueno, queridos amigos, hemos venido realizando un análisis profundo sobre lo que fue la vida de Juana de Arco. Vimos que ella nació en 1412, un 6 de enero, en el mismo día del nacimiento del divino Rabí o el Redentor llamado Jesús. Vemos que en el antiguo Vaticano algún papa quiso destruir la imagen de Juana de Arco y dijo que tanto Juana de Arco como Santa Bárbara habían sido mitos. Esto pegó fuertemente en el orgullo de los franceses, puesto que Juana de Arco no es una leyenda, es una realidad, es un personaje histórico de esta gran nación, la antigua Galia. Y pegó tanto en el orgullo de los franceses que fue un escándalo en ese entonces y se perpetuó una especie de rivalidad entre el Vaticano y la misma Francia. Esto hizo que el Vaticano se retractara de lo que dijo, puesto que hay documentos donde existe el proceso que se le hizo a Juana de Arco cuando fue condenada a la hoguera, en la cual Juana de Arco no tenía ningún defensor, ella misma tuvo que defenderse, ser su propio abogado prácticamente, y pues terminó de una forma nefasta para Juana de Arco. Pero continuemos con el mito y la leyenda de Juana de Arco, porque realmente no es una leyenda, como anteriormente dije, sino que existen documentos que acentúan este gran personaje histórico. Juana de Arco, como habíamos hablado anteriormente, era una niña campesina que no sabía leer ni escribir e incursionó luego en lo que se llama el gobierno francés, que estaba en ese momento dirigido por el rey Carlos VII. Juana de Arco tenía grandes atributos físicos porque era una mujer muy hermosa, además que tenía su fuerte, que era ser virgen, porque en ese entonces Dios no era el Dios de la tierra, sino que era la Virgen María la que se veneraba mundialmente por la religión católica. Además que había una profecía que acentuaba la leyenda de Juana de Arco y que se hacía realidad con esta niña que tomó el nombre de Juana de su padre, que era devoto de Juan el Bautista. Su padre se llamaba Juan el Bautista y por eso Juana heredó su nombre de su padre y en honor a Juan el Bautista. Se cree entonces que Juana de Arco pudo haber sido la reencarnación de Juan el Bautista, puesto que Juan el Bautista fue también una leyenda y también Juan el Bautista tenía que reencarnar también en ese entonces, porque tanto Jesús como él necesitaban reencarnar, porque aunque eran seres espirituales muy grandes, muy grandiosos, ellos también tenían que reencarnar porque tenían que seguir su evolución, a pesar que al divino Rabí o Jesús se le había puesto de una forma sobrehumana y se le había endiosado antes de tiempo, porque él todavía era un ser que tenía carne y hueso y que tenía que reencarnar y reencarnar para poder llegar a ser un ser o una entidad de luz sin que tuviera necesidad de usar cuerpo alguno. Continuando con Juana de Arco tomó pues ese nombre de Juan el Bautista, y Juana de Arco vio en uno de sus trances o uno de sus desdoblamientos que en una iglesia dedicada a Santa Margarita había una espada especial, una espada mística, y que esta espada había sido guardada durante muchísimo tiempo, casi unos 300 años, en un lugar sagrado de esa catedral o esa iglesia. Efectivamente, ella contó lo que había visto en sus sueños, en sus premoniciones, y fueron allí a buscarla y encontraron en el lugar, en el Santo Sanctorum de esa iglesia, donde se guardaba el cáliz, había una espada. Esta espada fue la que utilizó Juana de Arco para dirigir a los ejércitos franceses, pero esta espada no podía derramar absolutamente nada de sangre. Ella dirigió
su pueblo, Francia, con esta espada mística, la cual le servía solamente para dirigir, mas no para matar. Entonces fue un día, cuenta la leyenda, que un día alguien le dio un piropo, porque parecía que estaba acostumbrada a esos piropos un poquito pasados de tono, y entonces ella, en retaliación por eso, tomó a este sujeto y le pegó en su trasero con esta espada mística, pero esta espada se partió. O sea que ella recibió también su propio karma por ser tan impulsiva, porque parecía que era una niña realmente impulsiva. Además que Juana de Arco fue traicionada por su propia gente, puesto que realmente Carlos VII tenía celos de Juana de Arco, porque Juana de Arco había tomado mucha fama, más que el propio rey, porque Juana de Arco fue la que coronó al rey de Francia, Carlos VII, y ella era un ser místico, una leyenda, por lo tanto era como una rock star de ese tiempo, y todo el mundo tenía que ver con ella, y decían que el rey Carlos VII le debía todo su reinado a esta campesina que surgió de la nada y que era nada más y nada menos que la doncella de Orleans. Resulta que parece ser que el rey Carlos VII se sentía muy celoso, y cuando Juana de Arco salió en una de sus batallas, entonces cuando ella iba a regresar al castillo, su propia gente le cerró la puerta del castillo y no pudo entrar. Fue cuando los ingleses aprovecharon, porque parece ser que los ingleses pagaron para que hubiese gente que la traicionara, y la tomaron prisionera. Ahí fue realmente el drama de Juana de Arco, porque empezaron a hacerle los enemigos de Francia. Sobre todo había un monje que se llamaba el monje Gascón, el cual tenía mucha influencia en el Vaticano de ese entonces y con el mismo Papa, y él fue el verdugo de Juana de Arco, porque fue el que la acusó de hechicera, y también la acusó de una serie de rituales que ella hacía para ganar la guerra y estar a favor del ejército francés. Por lo tanto, este señor, que pertenecía a la religión católica, fue el que condenó a Juana de Arco a la hoguera, porque en ese entonces a toda persona que tenía poderes sobrenaturales, que era clarividente, inclusive las personas que sufrían de ataques epilépticos, los sentenciaban a la hoguera porque decían que eran brujos. Entonces fue cuando Juana de Arco fue sentenciada a la hoguera durante un proceso que realmente no era ningún proceso, sino que todo estaba en contra de ella, y que ella realmente no tenía escapatoria. Ella la trataron de violar varias veces en la cárcel, pero gracias a que ella se vestía como hombre, pues pudo defenderse y esto no ocurrió. Pero la sentenciaron a la hoguera, y dicen que Juana de Arco murió quemada en Orleans. Más sin embargo, se cuenta que los maestros, esos seres que vienen acá a la tierra, que son enviados por los maestros de luz, son protegidos, y que muchas veces los maestros han sido asesinados, entre comillas, pero realmente no han sido asesinados, sino se muestran como asesinados, porque es una forma de que el enemigo se despiste y dejen esa especie de fijación de matar a estos seres de luz, como Jesús, como Juan el Bautista, como tantos otros que han venido acá a la tierra a hacer luz para la humanidad. Entonces, una forma que la gente crea que desaparecieron y que lograron salirse con la suya es que aparentemente este ser, por medio de una hipnosis o alguna cosa parecida, una hipnosis colectiva, crea la multitud que realmente sí mataron al maestro, sabiendo que este maestro no fue muerto. Un ejemplo de ello puede ser Rasputín. Rasputín fue envenenado por la corte rusa, y dicen que le pusieron una cantidad de veneno impresionante, de tal forma que podía matar hasta 20 elefantes, pero este señor seguía vivo. Y dicen que arrojaron el cadáver de Rasputín al río, pero que posiblemente Rasputín sobrevivió, porque lo que habían hecho
habían creído que lo habían hecho, pero había sido una especie de hipnosis colectiva, porque estos maestros vienen con grandes poderes mentales y no se pueden dejar desaparecer así nomás, porque realmente no se están metiendo con una persona, sino con un ejército de maestros de luz que los están protegiendo permanentemente. Siguiendo con Juana de Arco, pues Juana de Arco fue quemada aparentemente, pero dicen algunas personas que la vieron viva después, que apareció viva, y que Juana de Arco pues siguió una vida normal, a pesar que todo el mundo pensaba que había sido quemada viva en Orleans. Analizando un poco la vida de Juana de Arco, ella se salió con la suya, puesto que su misión principal era devolverle la corona al rey Carlos VII, porque éste pertenecía al linaje de Jesús. Jesús, el divino rabí, habíamos hablado anteriormente que había escapado de la crucifixión según los libros de la novela de El Código de Da Vinci de Robert Brown, y también del libro El legado mesiánico, y también otros libros que hablan que posiblemente Jesús se escapó de haber muerto en la cruz y que realmente él consiguió su vida y tuvo una hija con su esposa, que era María Magdalena, y que su nombre era Sara, la cual nació, o mejor dicho, creció en la corona francesa y tuvo un linaje, o sea que ella tuvo hijos y se revolvió con estos jerarcas franceses, y que posiblemente Carlos VII haya sido el linaje de Jesús, y por lo tanto Juana de Arco tenía que nacer allí en Francia para hacer respetar ese linaje de Jesús, devolverle la corona a Carlos VII, que era descendiente de Jesús, y así a ver que hubiese una especie de plan misterioso, porque si hubiese ganado Inglaterra, pues las cosas hubieran sido totalmente distintas a la realidad económica y política que tenemos actualmente, y tal vez Inglaterra hubiera sido un tirano parecido al Imperio Romano, y que las cosas no hubieran sido tal y como han pasado hasta ahora, y que tal vez no hubiese habido una democracia como la que estamos viviendo actualmente, que no es perfecta, pero al fin y al cabo es una democracia. Por lo tanto, era muy importante que ganara Francia y que no ganara Inglaterra, porque así le aminoraba a Francia, que era la potencia mundial de ese entonces, le aminorara su poder. Luego Francia surgió otra vez como un poder económico, pero ya no era un poder político, sino más bien económico. Si no hubiese pasado esto, se hubiera robustecido el imperio británico, y tal vez hubiera sido una apoteosis, porque hubiera sido una potencia mundial, tanto económicamente como religiosamente como políticamente, en todos los aspectos. O sea que gracias a Juana de Arco se le aminoró la fuerza al Reino Unido, y por eso entonces quedó como jerarca de Francia el rey Carlos VII. O sea que nuestra heroína Juana de Arco cumplió con su cometido, con el cometido que le habían encargado los maestros de luz, que se tuvieron que identificar como seres altamente religiosos en ese entonces, porque si no hubiese sido así no lo hubieran creído, porque la hubieran tratado de bruja y la hubieran quemado los mismos franceses, porque antiguamente toda persona que decía que tenía poderes mentales era quemado vivo en las plazas públicas, y era el espectáculo, era maravilloso, era una noticia como ir al circo, como ir al cine, era, mejor dicho, el apoteosis, porque todo el mundo quería presenciar cómo martirizaban a una persona públicamente para escarnio de los demás, y porque les gustaba ver la sangre. Ese era el entretenimiento que tenían en la Edad Media, desgraciadamente, los seres humanos. Miren ustedes cómo ha evolucionado un poco. Afortunadamente, las personas que hablamos ahorita de lo paranormal hubiéramos sido quemados vivos en ese entonces. Gracias a Dios, pues ha evolucionado un poquito la conciencia del ser humano, y por lo tanto podemos hablar aquí en este canal y en muchos más canales que las personas tienen hablando de sus investigaciones.
Entonces tenemos que Juana de Arco fue un ser místico, un ser maravilloso, una mujer que surgió de la nada, que no sabía leer ni escribir, pero que tenía contacto con seres de otros planetas que se llamaban los seres de luz, los cuales la orientaron y le dieron la capacidad para intervenir históricamente en este acontecimiento donde dos países como Francia e Inglaterra se enfrentaban. Por lo tanto, Juana de Arco es un símbolo de libertad, es un símbolo de revolución, es un símbolo de feminismo, porque una mujer, una niña que era virgen, que nunca conoció hombre alguno porque ella no podía realmente conocer hombre alguno, porque entonces ya le dejaban de creer, porque ella tenía que ser la doncella de Orleans. Por lo tanto, aún en la cárcel le hicieron también exámenes de su virginidad y tuvieron que decir que sí, que efectivamente era virgen. Por lo tanto, ella tenía que negarse a tener relaciones con el hombre, y ella realmente se negó a sí misma ser una mujer normal y tener relaciones sexuales, porque una de sus fuerzas principales, de sus puntos que tenían bastante fuerza, era que era virgen, y fue analizada su virginidad muchas veces porque ese era el sello de la verdad en ese tiempo, y porque también tenía poderes mentales. Ella tenía que mostrar esos poderes mentales como regalos de Dios y no como cosas de hechicería y de superstición, porque inmediatamente hubiese sido quemada, como dije anteriormente. Juana de Arco pues es un símbolo, es realmente una heroína, es alguien que inspira. Cuando uno lee la historia de Juana de Arco, uno se enternece, uno siente, se compagina con ella y siente la fuerza de este personaje. Han hecho muchas películas, han escrito muchos libros sobre Juana de Arco, porque es un ser que inspira realmente. Juana de Arco viene siendo pues un personaje, puede ser también un Illuminati, porque ella tuvo contacto con seres extraterrestres, y ella también tuvo una misión muy grande aquí en la Tierra. ¿Será que Juana de Arco ha reencarnado entre nosotros y que de pronto tenga personalidad ahora y sea un personaje importante ahorita en nuestro planeta? Es posible que Juana de Arco no haya sido quemada, sino que haya sido realmente como Jesús y como Juan el Bautista, hubiese sido una especie de hipnosis colectiva y hubiese superado ese trance y no hubiese sido quemada, sino que los enemigos de ella pensaron que la habían quemado viva, pero que realmente no fue quemada. Todas estas incógnitas están para que nosotros, los investigadores de lo paranormal, sigamos investigando. Esto es tal vez una teoría para muchos, una hipótesis para muchos, pero si seguimos investigando, de pronto podremos encontrar algún día la verdad. Así que, queridos amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado en su canal Rosur. Recuerden de colocarle me gusta, recuerden también de compartirlo, y recuerden que si tienen algún mensaje, alguna cosa que decirme, pueden decirlo ahí en el buzón de sugerencias. Así que muchísimas gracias por su compañía, y que la fuerza de los maestros de luz estén con ustedes hoy y siempre. Hasta pronto.